Para realizar el ejercicio 10 tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, lógicamente, empezar a cargar los datos, tales cuales figuran en la planilla que yo les dejé, en donde tenemos la columna periodo, ingresos, egresos y saldos. Estos valores ya vienen en la plantilla que yo ya les di, en el impreso, y ustedes lo único que tienen que hacer es ir cargando cada una de las columnas y después los valores que figuran aquí, momentáneamente escribiéndolo con el signo pesos, que después ya vamos a aprender cómo se ponen automáticamente. Y lógicamente hay una cuestión aquí que nos está faltando, que es la siguiente. Ustedes tienen en cuenta que en el ejercicio 10 tendría que decir en una sola celda informe del primer semestre. Para realizar esto, nosotros en Excel, ¿qué tenemos que hacer? Es cliquear en la opción, en la celda donde nosotros tenemos que escribir, y ponemos informe primer trimestre. Resulta ser de que cuando yo hago clic fuera, me queda armado en varias celditas el escrito que yo tengo. ¿Por qué? Porque en la primera celda donde yo escribí informe del primer trimestre, y el resto por defecto lo encimó las celdas y no me muestra, ¿no es cierto?, las líneas estas que cuando yo las tenga que imprimir o visualizar son líneas que son invisibles al impreso, excepto que le coloquemos bordes, como vamos a aprender ahora en este videito. Bueno, fíjense, para poder convertir en una sola celda un rango de celdas, yo las tengo que seleccionar. Fíjense que se pintó, y recuerden que el primero nos queda en blanco porque es el selector, el primero, el que inicia la serie. Una vez que yo la seleccioné, yo tengo este botoncito en Excel, que lo mismo también lo tengo en el procesador de texto Word, que se denomina combinar y centrar. Al hacer clic allí, automáticamente el conjunto de 4 celdas se transforma en una, y yo directamente allí puedo alinearlo a la izquierda, centrarlo, alinearlo a la derecha. Lo vamos a dejar alineado a la izquierda, como me muestra el ejercicio que yo tengo que realizar. Se está centrado, entonces ¿qué tengo que hacer? Vengo aquí, lo centro, ya quedó en una sola celda. El resto, fíjense que conforman una sola celda, cada valor que yo tengo aquí, y lógicamente total del primer semestre hago lo mismo, nada más que en este caso yo que tendría que hacer, seleccionar las 3 primeras celdas e ir al botón combinar y centrar. Fíjense que allí me lo da, si yo presiono combinar y centrar, me lo genera otra vez en las celdas que yo estaba, que es esta la primera, pero yo ¿qué hago? Selecciono las 3, combinar y centrar, y esta me queda libre. Ahora, si yo le quiero dar el formato parecido al que me pide el ejercicio, yo tengo que hacer lo siguiente: seleccionar toda la tabla, y desde esta opción que yo tengo aquí, que dice sin borde, porque ya está elegido la opción sin borde, hago clic y me va a mostrar los distintos tipos de borde que tengo. En este caso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner todos los bordes, hago clic fuera y me marcó los bordes que yo necesito poner en este ejercicio. Selecciono este también, pongo, ya por defecto quedó cargado el que yo estaba utilizando, hago clic allí en todos los bordes, hago clic fuera y me generó los bordes. Si yo quiero pintar de acuerdo, que en realidad se denomina sombrear, sombreo la celda está completa, ¿no es cierto?, o por celda o por conjunto de celda. Entonces, este informe primer trimestre, le hago un clic, me voy a esta opción que se denomina color de relleno y elijo el color que yo quiero ponerle a esa parte de la tabla. Elijo esto para marcar un poquito más diferenciado. A su vez, como ya lo tengo seleccionado, le puedo poner negrita para que tenga más tinta. Y este que ya estaba sombreado, le puedo cambiar el color de fondo, eligiendo otro diferente. Eso es una cuestión de gusto. Y dejamos esto aquí. Y el total del primer trimestre lo voy a poner con otro color, más suavecito, y que este se marque con un color un poquito más
más fuerte o directamente, ¿no es cierto?, le pongo un color totalmente diferente para marcar que el total del primer semestre está allí. Aquí también puedo cambiar, fíjense un detalle que si yo pongo fondo negro y digo le quiero que tenga fondo negro, obviamente me pinta todo. No es como Word que cuando yo pinto sombrero negro automáticamente las letras se ponen en blanco. En este caso no, tengo que cambiar a elegir color blanco o elegir el color que yo quiera y ustedes ven que se va mostrando. Elijo blanco y allí tenemos este formato. Ahora bien, ¿qué me está pidiendo este ejercicio? Completar la columna periodo como serie cronológica con valor inicial, ¿verdad? Valor inicial, que en este caso, ¿se acuerdan que habíamos dicho lo siguiente? Que nosotros tenemos que tener algo más. Me pide enero y límite junio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me muevo en Excel, pongo enero aquí y como ya hemos aprendido, tomo y relleno la serie. Entonces yo ya allí tengo el primer punto resuelto. Y me pide calcular el saldo restando ingresos menos egresos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Donde yo quiero en Excel el resultado, allí escribo la fórmula. Recuerden que estamos aprendiendo a generar fórmulas básicas, que son las que después, en forma conjunta, Excel los arma en funciones ya predeterminadas, preestablecidas. Entonces, donde yo quiero el resultado de algo, de alguna operatoria matemática, presiono el signo igual y hago clic en la celda que quiero involucrar en esa operación. Entonces acá me está diciendo que yo tengo que restar ingresos menos egresos. Y fíjense que me está marcando la celda C6, aquí columna C, fila 6, menos, con el guión, que era el signo menos, o si yo tengo el teclado en la computadora, digamos, de la calculadora, el menos se encuentra allí también, que es el signo guión, menos, hago clic en la celda D6. Una vez que está realizada, digamos, la pequeña fórmula matemática, le presiono Enter y se van a dar cuenta de que me realizó, ¿no es cierto?, el cálculo. Ahora bien, si yo quiero volver a repetir para aprenderlo, igual menos esta celda, fíjense que es consecutivas, ¿verdad? Que en el anterior era C6 menos D6, en este caso es C7 menos D7, le doy Enter, y lógicamente, como ya sabemos que Excel nos da la posibilidad de el relleno automático, tomo el punto que es el rellenador aquí, lo llevo hacia abajo, ¿verdad? Y continúo y vamos a ver qué pasa. Se van a dar cuenta de que automáticamente me ha hecho las restas. ¿Por qué me doy cuenta? Y porque yo tengo la posibilidad de hacer doble clic sobre el resultado y me va a mostrar la fórmula que yo tengo aplicada y qué, digamos, celdas están implicadas en ese cálculo. Entonces, fíjense, me voy al final, me da esta opción. Hago clic, ¿cierto?, en cualquier lugar. Si me queda, como recién, queda, digamos, titilando, digamos, unas liñitas, digamos, en movimiento, presiono escape y se va. Ahora bien, ¿qué otro cálculo tenemos que hacer? El saldo, ¿no es cierto?, ya lo hemos realizado, me pide el punto 3, que es el total del primer semestre. ¿Qué tengo que realizar allí? Si yo me fijo, ¿qué es lo que me está pidiendo? Que es la suma de los saldos. Bueno, muchos me van a decir de que hay una función para eso, pero como estamos aprendiendo a realizarla, ¿yo qué tendría que hacer? Tendría que apretar igual, ¿no es cierto?, y poner más esta celda, más esta otra celda, más esta otra celda, más esta última. Entonces, ¿qué me va a sumar? Desde la E6 hasta la E11. Una vez que termine, le doy Enter y me realizó el cálculo. Ahora bien, muchos me van a decir, pero bueno, ya existe una función muy conocida que se denomina autosuma. Entonces, para ello, voy a borrar nuevamente aquí. Borro todos los anteriores, ¿verdad? Como que ya no existe más nada, porque si yo vengo y hago doble clic no existe.
le borré. Entonces hago clic en donde yo quiero el resultado de una autosuma. Como Excel es también bastante inteligente en el sentido de que toma, digamos, los números por defecto, fíjense que aquí arriba hay una opción que se denomina autosuma. Si yo hago clic allí, hay varias funciones básicas que ya yo he estado utilizando y se van cargando allí. Hago clic en autosuma y automáticamente, como por defecto, lo primero que tomó son los números. En este caso yo tengo que tener en cuenta, ¿por qué? Porque hacia dónde va automáticamente, porque cuando yo esté trabajando con muchas, digamos, celdas, con números, puedo irme para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda. ¿Por qué? Porque lee los únicos números que están involucrados de la manera rápida, ¿no es cierto?, allí. Entonces, ¿qué hago? Cuando ya me tomó, fíjense que me da, esto es una función suma, que me dice igual suma, entre paréntesis, desde qué celda a qué otra celda. En este caso es un rango corto de 2 celdas consecutivas. Le doy enter y me hace la resolución. Entonces me da el resultado. ¿Qué tendría que hacer ahora? Es llevar hacia abajo los números, llevar hacia abajo el rango de la celda y me calcula lo que nosotros queríamos obtener. Esta es una forma que, si yo hago doble clic aquí, veo qué función utilicé, ¿verdad? Que está bien, voy revisando si lo han realizado bien esta opción, hago doble clic y realmente ven cómo me marca. Me marca diferente a cuando yo armé la fórmula. Me marca, obviamente, sin detectar los colores cuando yo la armo. Ahora bien, vamos a total del semestre, que es el último, no, el penúltimo, por el total del semestre, que era lo que habíamos visto anteriormente, y aquí aplico autosuma. Fíjense un detalle cómo hace. Cliqué autosuma, en este caso, digamos, automáticamente me tomó los números inmediatamente superiores. Entonces me suma desde la E6 hasta la E11. Le doy enter y me realizó la suma. O sea que el total del primer semestre ya tengo el resultado en la planilla. Ahora bien, ¿qué me pide? Me pide la comisión de un 6% multiplicando el total del primer semestre. Aquí sí yo tengo que armar la fórmula. Entonces, ¿cómo la armo? Pongo igual y le digo que a esta celda que contiene el total del primer semestre lo multiplique, el asterisco, directamente por el 6%, que yo lo tengo en el teclado. Entonces automáticamente me va a sacar el 6% de ese valor. Una vez que lo obtengo, le doy enter, ¿verdad? Y me calculó el total del semestre. En este caso ya vamos a hablar bien, cuando lleguemos a este punto, hago un doble clic, que me está multiplicando esta celda por un valor fijo. Que el día de mañana me dicen cambió la comisión, ¿no es cierto? Ya no es el 6%, sino que es el 10%. Entonces le doy enter y teóricamente me calculó el 10% de, en este caso, 1.639.774 pesos. El 10%, obvio que es 163.977. En este caso, obviamente que acá me redondeó, ¿no es cierto? En este caso me generó bien, no es que me redondeó, sino que me sacó el 10% bien como debe ser. Entonces aquí terminamos el ejercicio en número 10. Espero que les haya sido claro. Cualquier consulta me llaman. Chau, chau.